días en la segunda carta de Timoteo. En el capítulo 4 voy a leer de los versículos del 1 al 8. Vamos a hacer un sermón hoy de transición de la serie de Marcos sobre la metáfora de la vida como una guerra, que sería una especie de continuación de la escuela que vimos el domingo anterior. Segunda de Timoteo, capítulo 4, leo desde el versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Podemos tomar asiento. Pablo, ya al final de sus días, sabiendo que pronto iba a ser ejecutado, usa varias metáforas para describir su peregrinaje como creyente. Dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La buena batalla entonces ha sido su declaración de perseverar en la fe. Dice, he guardado la fe. El legado que Pablo le deja a su discípulo Timoteo está en el capítulo 6, versículo 12 de la primera carta. Vamos a leer desde el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y le dice a su hijo en la fe, pelea la buena batalla de la fe. Lo mismo que él ha dicho al final, dice, he peleado la buena batalla de la fe. El legado que le está dejando a su discípulo es que tome su lugar en la guerra. Dice, ahora que ha acabado mi carrera, que estoy a punto de morir, está Pablo escribiendo su testamento. Y lo único que se le ocurre dejarle como herencia a su discípulo amado es un lugar dentro de una guerra. Curiosa herencia, diríamos nosotros, ¿no? Le dice, bueno, ya sabes que voy a morir. Más adelante dice Pablo, ya yo estoy pronto a ser decapitado. Lo que te voy a dejar como herencia son parte de estas cartas donde te recuerdo tu función como ministro del Evangelio. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Otra vez aparece un término que en el griego es confesar. Tú confesaste tu fe delante de muchos testigos. Después dice,
te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pelea la buena batalla de la fe. Esa es la visión de la vida que nos deja el Evangelio. El pastor John Piper, sobre este tema, comentando estos versículos, dice: la vida es una batalla. No solo es una batalla, pero hemos de recordar, entre otras cosas, que siempre es una batalla. Nuestra falta de oración se debe en gran parte a que muchas veces olvidamos esa realidad. Como decía en la enseñanza pasada, si tuviéramos conciencia de que vivimos en una guerra, nuestro uso del tiempo sería diferente. El uso de nuestras posesiones sería diferente. El sentido de nuestra vida sería diferente si tuviéramos día a día la conciencia de que vivimos en una guerra. Parte de la falta de oración de la iglesia es porque no entiende que estamos en una guerra. La oración es principalmente, dice el pastor John Piper, un walkie-talkie de guerra, donde se llama para la misión, donde se usa para que avancemos contra los poderes de la oscuridad y de la incredulidad. No es de extrañar que la oración no funcione adecuadamente cuando intentamos convertirla en un intercomunicador para pedirle al piso de arriba más comodidades. Dios nos ha dado la oración como un walkie-talkie de guerra para que llamemos al cuartel general para pedir las cosas que necesitamos mientras trabajamos para que el reino de Cristo avance en este mundo. La oración nos da a nosotros el privilegio de estar en la primera línea y le da a Dios la gloria de proveer sin límites. El que da el poder recibe la gloria. Y dice: no sabemos para qué es la oración hasta que no entendemos que la vida es una batalla. La Biblia usa muchas veces la metáfora militar, ya lo vimos en la enseñanza anterior. No solamente esta es una de las ilustraciones que nos da el Evangelio. Nosotros vemos la metáfora de la familia. En el Evangelio nos dice que pertenecemos a la familia de Dios, pues fuimos adoptados como hijos suyos. Está la metáfora del cultivo de Dios, somos su labranza. Está la metáfora de la construcción de la casa, somos la casa que Dios está construyendo. También está la metáfora del pastor con sus ovejas, somos el rebaño que el Señor cuida. Está el símil de la carrera, estamos corriendo la carrera. Pero la metáfora de la guerra quizás es la más prominente tanto en Pablo como en el Antiguo Testamento. Lo primero que haremos es notar que la guerra es una guerra por permanecer en la fe. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Mi batalla ha terminado, mi vida está a punto de terminar. Lo que te dejo como herencia es un lugar en la guerra. Pelea la buena batalla de la fe. Las preguntas que nos surgen frente a esta declaración de Pablo es: ¿contra quién peleó Pablo? ¿Por qué lo hizo? Y tenemos que preguntarnos también: ¿tenemos nosotros acaso también que intervenir en esta guerra? Nos llamó Jesús a predicar el evangelio de la paz, ¿no? ¿Por qué estamos hablando tanto de guerra y guerra y guerra? ¿No debe el evangelio producir como efecto en todo el mundo la paz mundial? Sonó como a reinado de belleza, ¿cierto? Es un discurso bello, pero la paz tiene un precio bastante alto. Y muchas veces cuesta la vida de aquellos que la preservan o de aquellos que la hacen posible. Lo que mucha gente no asocia con la paz es el sacrificio que viene con ella y que la hace posible.
es importante ver que la vida del discípulo es una vida de constante guerra. Y la pregunta sería, ¿por qué Pablo ve el ministerio cristiano como una guerra? Porque él está diciéndole a Timoteo, cumple tu ministerio, y tu ministerio es pelear una guerra. Tratemos de ubicar el contexto de Pablo a Timoteo. Cuando Pablo escribe en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dice en el versículo anterior, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Recordemos que Pablo conocía al joven Timoteo desde que él creyó en Hechos capítulo 16, los versículos del 1 al 3. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo está preso. Sabe que su vida está cerca de terminar. En el versículo 8, él dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Cuando Pablo le escribe esta segunda carta a Timoteo, ya estaba preso. Pero note algo, Pablo estaba técnicamente preso por el imperio romano en esa época. Pero Pablo no dice, estoy preso por los romanos, ni de mí, preso suyo. Y Pablo le está diciendo, yo soy preso del Evangelio de Jesús. Estoy aquí por la voluntad de Cristo y no la de un emperador romano. Estoy en esta cárcel porque yo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. En esa condición es la que Pablo le dice a Timoteo, algún día tú deberás padecer lo mismo que yo estoy padeciendo. Y espero que cuando ese día llegue, tampoco tú, a pesar de las cadenas, de la cárcel y de todo lo que implique, te avergüences del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7, él le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de esto que padecemos. Lo que Pablo está describiendo aquí es el origen de su fortaleza. Así que en 2 de Timoteo 4, los versículos que leímos, Pablo se está despidiendo y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Yo ya estoy para morir. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, roguemos a Dios para que al final de nuestras vidas, sean las circunstancias que sean, podamos decir como Pablo le dice a Timoteo, he peleado la guerra y he mantenido la fe. Como hablábamos en la escuela anterior, el tema de permanecer firmes y dignos, como era el lema de los soldados romanos. Pablo sigue utilizando esa metáfora militar. Él decía, el soldado romano da su vida por la gloria de su imperio. El creyente debe estar igualmente dispuesto a dar su vida por la gloria de Jesucristo.
Son lealtades en conflicto lo que están aquí. Cuando comenzó la segunda persecución romana en la era de Domiciano, en el año 90, le decía, el pueblo cristiano estaba pidiendo que se extendiera el evangelio. ¿Y qué sucedía? Cuando Domiciano comenzó a perseguir, la pretensión del emperador era que lo reconocieran como Señor. Que dijeran, César es Señor. Y uno diría, bueno, ¿por qué exponerse a los leones, al circo romano o a lo que fuera, por negarse simplemente a decir, el César es el Señor? No parece razonable, ¿verdad? Y volvemos al tema de las confesiones de fe, tan muy malamente usadas cuando se habla de ese texto de Romanos, que confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y lo usan para prosperidad, para buena vida, para vida cómoda. No, lo que Pablo le está diciendo es, yo espero que cuando estén frente al emperador romano o frente a los pretorianos y les digan, arrodíllate y confiesa que el César es Señor, se mantengan en pie diciendo, no, Jesucristo es el único Señor. Ese es el contexto de esa afirmación de Pablo a los romanos. Manténganse firmes y dignos, confesando que Jesús es el único Señor y que la iglesia no se rinde frente a los poderes temporales. No importan de qué naturaleza sean, la iglesia no puede simplemente arrodillar el evangelio de Jesucristo frente a intereses particulares de ninguna naturaleza. De eso está hablando Pablo. Manténganse firmes, confesando que Jesucristo es el único Señor. Y Pablo le recuerda al creyente el contexto que debe vivir esa batalla. En 2 de Timoteo 4:8 dice, acuérdate que nos espera la corona de la justicia. En el día del juicio, acuérdate de que estos sufrimientos temporales no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse el día que el Señor vuelva. Por eso, junto a la expresión de he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, Pablo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Pero mientras tanto, lo que Pablo tenía al frente era el día en que un soldado romano lo decapitara. Ese era el día cercano que Pablo veía. Dice, ya yo estoy pronto a ser sacrificado. La patrística dice, no se sabe si es un relato fidedigno, que Pablo pidió morir ejecutado, la ejecución se hacía mochándole la cabeza, pero los ciudadanos romanos tenían cierto privilegio y era hacer que la espada les atravesara. Dicen algunos textos de la patrística que Pablo pidió morir de esa manera, reclamando cierta dignidad. Es decir, si ustedes les permiten a sus soldados morir así, dignamente, yo reclamo la misma dignidad, porque yo tampoco he dejado en poco a mi general. Entonces, uno ve cómo la orientación de la vida ha cambiado tanto para el mundo de hoy. Mientras que el primer siglo la iglesia vivía y morían como soldados, hoy la iglesia muere en la placentera comodidad de una vida que no tiene ningún esfuerzo, donde no hay ningún sacrificio. Hoy el objetivo principal de la vida de muchas personas es el bienestar. ¿Se acuerdan? Y es el eslogan, la era del bienestar, la sociedad del bienestar,
con todo lo que eso implica de consumismo y todo lo demás. Y de nuevo pregunto, ¿consumiríamos las mismas cosas si viviéramos en medio de una guerra? Pienso que no, que las consumimos porque no tenemos esa conciencia de que la vida es una batalla. ¿O será porque no somos participantes de esa batalla? El legado que Pablo le da a Timoteo es un lugar en esa guerra. En la metáfora militar de Pablo, el ministerio es una guerra y el ministro es un soldado. Si nota, un soldado participa de las aflicciones por el poder, según el poder de Dios. Le dice Pablo en 2 de Timoteo 1:8. Por eso padezco esta cárcel, le ha dicho Pablo. En 2 de Timoteo 2:3 le dice, vamos a leer desde el versículo 1. Tú pues, hijo mío, Pablo no tuvo hijos físicos. Lo que más se parecía a la experiencia de la paternidad para Pablo era su hijo Timoteo, a quien él había engendrado en el Evangelio. Y uno se pone a reflexionar, ¿será que yo le dejaría a mi hijo participar en una guerra? ¿Cuántos padres se entregan a sus hijos voluntariamente para una guerra? Y uno se pone a pensar, realmente, si hablamos en términos humanos, cualquier padre trataría de ahorrarle por todos los medios posibles esa experiencia a un hijo. Quisiéramos protegerlos, pero uno ve a Pablo diferente aquí. No solamente no quiere proteger a su hijo, sino que lo empuja. Ahora vienes tú, ve y pelea. Herencia rara, ¿no? Uno diría, yo no quisiera realmente que mi hijo tuviera que ir a pelear una guerra. Pero eso es un pensamiento lógico si nosotros entendemos que la vida ahora y aquí tiene mayor valor que cualquier otra cosa. Si nosotros seguimos pensando que la mejor vida ahora es el propósito, lo más lógico sería huir de cualquier circunstancia como esa. Pero Pablo está pensando en otra vida. Él dice, ahora lo que yo veo no es la espada romana, sino la gloria de Jesucristo de aquel día. Y frente a esa gloria, la espada romana pierde cualquier poder. Porque ya Pablo puede decir, mi vida no es nada. Como dice Santiago, la vida, esta vida es tinieblas, es humo, se pasa y ya. Pero hay una vida eterna que permanece para siempre. Pablo llama a Timoteo a algo que nosotros no llamaríamos a ninguno de nuestros hijos. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le dice en el versículo 3, tú pues sufre. Raro, ¿verdad? No le dice a su hijo, tú puedes ser feliz en la vida. Le dice, tú estás llamado por Dios a sufrir. ¿Saben cuándo aprendió Pablo eso? Cuando él supo que había una realidad diferente y que Jesucristo es esa realidad definitiva. ¿Usted se acuerda cómo fue llamado Pablo al ministerio? En el camino a Damasco el Señor se le presentó y le dijo, ahora yo te mostraré cuánto te es necesario padecer, sufrir
por causa de mi nombre. Y uno dice, caramba, si ese es el llamado a un ministerio, yo no me postulo. Pero ese es el tema, no se trata de postulación, se trata de que el Señor lo llamó. Y ese es un llamado irresistible, por la gracia de Dios, porque si no todos y cada uno de nosotros nos resistiríamos hasta el final de nuestras fuerzas. Pablo se estrella con el Señor de señores y lo que el Señor le dice es, yo te voy a mostrar la gloria de mi evangelio, la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Pero junto con eso te voy a enseñar que te va a ser necesario padecer. Y ahora Pablo le está diciendo eso a su hijo. Dios te ha llamado para el ministerio. Yo te estoy diciendo que ministerio y sufrimiento van juntos. Sí, así como suena. Así que todos aquellos jóvenes que aspiran a un ministerio, no es para desanimarlos, es para que entren con una realidad. Lo que este llamamiento implica es sufrimiento desde el día que comiencen ese ministerio hasta el día que mueran. Y no hay jubilación. Pablo le está diciendo, tú pues, hijo mío. Y mire que repite exactamente lo mismo que el versículo 1. Tú pues, hijo mío, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Soldado, no general. No son de los que se sientan tras el escritorio y mandan a otros a morir. No. Le dice, tú eres de los que vas a sufrir en el frente de batalla. A eso te llamo. Ese es el legado que te dejo. Y después le advierte, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque tu vida está dedicada a un solo propósito y a un solo Señor, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Note esa expresión, lo tomó. Nadie se postula, lo tomó. Dice, Dios te tomó a ti como su soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar. Palabras que debemos recordar. Y él le sigue diciendo hasta el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, con gloria eterna. Palabras, esfuérzate, sufre, lucha, trabaja. Eso es lo que significa el ministerio cristiano. No como se ha tergiversado hoy. No es fama, no es poder, no es gloria terrenal. No, es sufrimiento, es lucha, es esfuerzo. Eso es el llamado. Y Pablo sí que conocía de sufrimientos. Estamos hablando del hombre que fue apedreado, que naufragó, que estuvo en varias prisiones, del hombre que sufrió el rechazo de su propia familia, de su propio pueblo, para ir a predicar a los gentiles, quienes también le rechazaron y también le apedrearon y también le expulsaron de sus ciudades. Para al final de su vida, después de muchos años, no tener el éxito que muchos esperaban. ¿Cuál es nuestro sueño? Una pensión, casa, carro, beca, el propósito ideal de nuestra vida. Así es como esperamos terminar nuestros días temporales, cómodos, ¿no? Por lo menos. Pensamos, he trabajado tanto para tener, por lo menos, cómo morir cómodamente. ¿Sabe algo? Este hombre también
Se esforzó, luchó, trabajó, soportó para morir en una mazmorra romana. Esta es la vejez del apóstol. Este es el futuro temporal que le esperaba. Pablo llama a Timoteo a combatir, a sufrir, y algo todavía más loco para nosotros, llama a ese tipo de vida un privilegio. Filipenses, en el capítulo 1, la carta de Pablo, él dice: en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y dice: y en nada intimidados por los que se oponen. O como Pablo había dicho antes, firmes y dignos. Pablo, en el versículo 29 de ese mismo texto, termina cerrando su exhortación a los filipenses. Quiero que recuerden estas expresiones de firmes y dignos. Son muy representativas para los receptores de la carta. Filipos había sido una ciudad concedida por el rey Filipo de Macedonia a sus legionarios más destacados. Era una ciudad que había sido el premio para los soldados esforzados del general. Todos en su mayoría o eran ex legionarios o hijos de esos legionarios. Es significativo que a un militar se le habla en su término. Dice: ustedes estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas, vivieron bajo un código de milicia, donde el honor era lo más importante y la deshonra más grande era abandonar sus armas. Pues yo les digo ahora que así como lucharon, espero ahora, estando en el Evangelio, que se mantengan firmes y vivan dignamente. Así como no se acobardaron frente a gobiernos o estados temporales, espero que por nada se dejen intimidar de los que se oponen, que para ellos es ciertamente indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y les termina diciendo: Dios les ha concedido un don a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dios te ha dado el don de la fe, pero no solo ese don, te ha dado otro don, que sufras por el Evangelio. Así que aquí el sufrimiento se ve como un regalo de Dios para sus siervos. Curioso, ¿no? Raro, una rara visión de la vida. Para nosotros que estamos tan moldeados por la visión de la vida como una comodidad, como un paseo, como cualquier otra cosa. Pero Pablo está pensando en la vida del creyente como la vida de una milicia. Y por eso le dice a Timoteo: tú pues sufre como lo hace un buen soldado. Y en medio de todo, Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No solo nos llama al sufrimiento, sino que nos llama a que estemos alegres.
en medio del sufrimiento. Cuando los apóstoles fueron citados al Sanedrín, pidiéndoles que se hincaran ante las autoridades religiosas de la época, les dijeron: dejen de predicar ese evangelio. Quédense callados por su propia comodidad. Y los apóstoles se negaron y dijeron: no, es preferible obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad terrenal. No nos vamos a callar. Y dice el texto que fueron azotados. Y también dice el texto que ellos salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Jesús. ¿Cuánta diferencia entre la forma como ve la Biblia el sufrimiento y la forma como nosotros lo vemos? Nosotros vivimos en la era de los antidepresivos y de los medicamentos para el dolor. No nos puede doler ni una uña. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. De una batalla por aquellos que están prisioneros. Pablo vuelve a decir en 2 de Timoteo 2:26. Desde el 25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Contra quién combatía Pablo? Habíamos preguntado. Pablo entendía que su batalla era de orden sobrenatural, que su enemigo era el diablo y que su objetivo era, por medio de la predicación del evangelio, lograr que algunas personas se arrepintieran y escaparan de esa esclavitud. Ese es el objetivo. Lo vimos también en la armadura, donde la armadura dice al final que el propósito era para poder ir y combatir con valor. Ese es el ministerio al que el Señor nos ha llamado. Pero hoy también hemos reducido el evangelio a aquello que tiene que hacer el pastor o los líderes. Y pareciera que esa guerra no fuera asunto de nadie más. Pero hermanos, no es así. Todos y cada uno de nosotros estamos inmersos en esa guerra. Todos hemos sido llamados a pelearla. Es una guerra para destruir a aquel que quiere destruir las almas de todos, a los más débiles, a los necesitados, a los pobres, a los indefensos. A favor de ellos es que pelea la iglesia y en definitiva lo hacemos con gozo a pesar del sufrimiento. Y en esta guerra hay heridos, hay agotados, hay perseguidos, hay muertos por causa de esto. Colombia no vive todavía bajo una persecución directa, pero los creyentes están tan adormilados que creen que no la hay. ¿Sabe? A una de las librerías cristianas de este país le prohibieron difuminar materiales de educación de niños. ¿Por qué? Los cristianos haciendo araraca por el tema de la ideología de género. Ya se prohibió en Colombia. Ya demandaron librerías evangélicas por materiales de educación de niños. ¿Ya ven? Ya pasó en nuestro país. Así que no es un chiste. Otros países, los creyentes retiraron a sus hijos de la educación pública
y les exigieron que si no los volvían a reintegrar, los metían presos. Y hay personas presas por eso. Y así con muchas otras cosas. Está pasando y ni siquiera estamos tan dormidos que no nos damos cuenta. El ministerio aquí se define como gozo y sufrimiento. Curioso. ¿Sabe? Así escribió el pastor Agit Fernando un libro. Ese es el título. Un llamado, gozo y sufrimiento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Agit Fernando? Es un pastor en Sri Lanka que se mete a selvas donde nosotros ni siquiera soñaríamos estar, para predicar el evangelio de Cristo, que ha estado preso, que ha sido latigado, que ha sido despreciado y que nadie conoce. Y sacó un pequeño panfleto para animar a los pastores de Sri Lanka, para decirles, tenemos un llamado. Ese llamado implicará un sufrimiento terrible, pero al mismo tiempo un gozo inefable. Nosotros no conocemos todavía de primera mano la persecución, pero créanme que muchos hermanos sí la conocen de primera mano. Hace muchos años tuve la oportunidad de hablar con una norteamericana que vino a Colombia por un asunto de misiones. Y hablando de todo un poco le preguntamos, ¿si tus hijos creen? Y dicen, están en Corea, Corea del Norte. ¿Y qué hacen por allá? Ellos son profesores de inglés. Ellos están tratando de predicar el evangelio. Pero si alguno de sus estudiantes los denuncia, yo sé que es posible que no vuelva a ver a mis hijos. Porque sé que el régimen, lo mejor que les puede pasar es que queden el resto de sus vidas en una prisión o que los desaparezcan como suele suceder. Y uno se queda así cuando una madre habla en esos términos de sus hijos, uno se queda, ¿cómo lo permitió? Y uno se pregunta, ¿dejaría yo que un hijo mío hiciera eso? Tuve un amigo que sirvió en Oriente Medio. Él decía, es otro mundo, y es un mundo hostil para el evangelio. Pero nosotros seguimos aquí cómodos, ¿no? Y vemos televisión, internet y todo lo que creemos, y creemos que Colombia nunca pasará por eso. Yo quiero creer que no pasará, porque todavía tenemos ese amor humano hacia nuestros hijos y no quisiéramos verlos padecer de esa manera. Pero yo creo que tenemos que prepararlos para eso, para que padezcan por causa del evangelio. Pero también hay que enseñarles algo valioso, y es que no estamos solos. Pablo estaba en esa cárcel, pero él se sabía militante de un ejército y sabía que tenía compañeros de batallas. Por eso él en Filipenses 2:25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias. Y esta es una parte que la iglesia no debe olvidar. No debemos permitir que aquellos hermanos que en otros países o en nuestro propio país sufren por causa del evangelio, lo hagan solos. ¿Sabe? Al final de su vida Pablo pudo decir eso, pero creo que recuerdan otro escenario de la primera vez que Pablo fue encarcelado. Pablo dice, he aquí todos me han abandonado, solo el Señor está conmigo. Creo que eso quedó en la Biblia
para vergüenza de la cobardía de la iglesia por toda la historia de la iglesia. Ah, pero lo hicieron con Pablo y ya nunca más ha vuelto a pasar. ¿Sabe cuántos misioneros en el mundo son abandonados en países lejanos sin el sustento para sobrevivir por aquellas iglesias que los han enviado? Miren las estadísticas. Más de la mitad se tienen que devolver porque no tienen recursos, porque la iglesia no los financia. Y otros se quedan trabajando para sostener a sus familias y al ministerio que el Señor les ha confiado. Pero mientras tanto, como pueblo de Dios, hemos olvidado muchas cosas, muchas prioridades. El ministerio, Pablo lo describe como penalidades, como sufrimiento. Y así fue desde su llamado. Ahora, no se trata de ir a buscar el sufrimiento por buscar el sufrimiento. El mandato de la iglesia es ir y predicar el evangelio. Y cuando eso suceda, la persecución vendrá por sí sola. Cuando la iglesia comience a oponerse a todo lo que hoy permitimos, muchas veces por cobardía, por silencio culpable, por ese pacto secreto entre mientras a nosotros nos dejes aquí, ustedes allá puedan hacer lo que quieran, olvidando que la iglesia tiene una responsabilidad con el mundo también. Porque no nos dio Dios el don del evangelio para que lo guardáramos para nosotros. Es importante que nosotros notemos lo que costó el discipulado en el primer siglo. Los discípulos dejaron casas, dejaron padres, dejaron posesiones. Pero ¿sabe lo curioso que ha sucedido? Cuando Jesús llamó a esos discípulos, el decir sí al evangelio costaba casas, familia, posesiones, comodidades, prestigio. Hoy se ve el ministerio como un trampolín para casas, comodidades, prestigio, lujos y todo lo demás. Pero ¿cómo es posible que ese cambio haya sucedido? Sencillo, tienes que cambiar el mensaje para que eso pueda suceder. No hay otra forma. Mientras en el primer siglo costaba cárcel, ahora, ¿qué cuesta? Nada. Ese falso evangelio no cuesta nada. Otra vez citando a John Piper, él decía, mira, si tú le dices a una persona, Dios te va a dar casa, carro, beca, un buen hogar, una familia feliz, ¿necesitas arrepentirte para querer eso? No, todos nosotros queremos eso de forma perfectamente natural. ¿Necesitas arrepentirte? ¿Necesitas fe para desear tener un buen hogar? No, para eso no se necesita. Pero si tienes todo eso y te dicen, necesitas dejar casa, carro, familias, irte a un lugar lejano, afrontar persecución, cárcel, para eso sí se necesita fe. Para dejar todas esas comodidades sí se necesita realmente creer, para lo otro no. Pero el evangelio que hoy se predica es lo que la gente ya desea. Y Jesús es solo el trampolín. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que cualquier trampolín le sirve a la gente, ¿o no? Si yo cambio a Jesús y le pongo Buda y le prometo lo mismo, la gente también acudirá. Porque ya es lo que quiere. Pero si tú le dices, ¿sabes qué? Te puede costar tu comodidad. Te puede costar tu familia. Te puede costar tu propia vida. Uno diría, no, es un precio demasiado alto.
demasiado alto si nuestro tesoro son solo los tesoros terrenales. Demasiado bajo si entendemos la gloria de Cristo y de lo que el Evangelio promete. Por eso Pablo decía, tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Se oye muy bonito cuando estamos en tiempos de paz y de tranquilidad, pero el que lo estaba diciendo estaba en una cárcel esperando el día de su ejecución. Ahí se oye diferente. Si nosotros seguimos prometiendo lo que la gente ya quiere, habrá muchos depravados que seguirán creyendo que son creyentes. Cuando Jesús llamó, Él le dijo a sus seguidores, seguidme. ¿Sabe? Hay algo que no nos preguntamos a menudo y es ¿hacia dónde iba Jesús? ¿Hacia dónde sabía el Señor que iba? A la cruz, al Gólgota, a los latigazos, a las burlas, a los clavos. Allá se dirigía el Señor. Pero ¿sabe lo paradójico de hoy? Que nosotros creemos que siguiendo a Cristo llegaremos a un monte diferente o algo así, donde no pase nada de eso. ¿No le parece eso extraño? El Señor le dijo a sus discípulos, síganme, cada uno tome su cruz, porque tiene que ir conmigo hacia la muerte. Pero hoy, ¿cómo se ha convertido ese llamado al gozo y al sufrimiento en un llamado a la idolatría de las comodidades temporales, que nos ha hecho grandes cobardes frente a los retos que tenemos que afrontar? Yo no digo nada porque de pronto me quitan mi comodidad. Yo no digo nada porque si soy un profesor de pronto me echan de la universidad y eso cuesta la comodidad de mi familia. Yo no digo nada porque de pronto me hago visible y me hacen bullying en redes sociales. Cuán poco atesoramos ciertas cosas. Nuestra visión de la vida debe cambiar si queremos ajustarnos al Evangelio. Si queremos predicar el Evangelio, debemos estar seguros que vamos a tener oposición, que vamos a ganar mala fama, que vamos a estar en entredicho, que vamos a estar en el lente de todo el mundo. Eso va a pasar. La iglesia está creciendo y a medida que crezcamos nos haremos mucho más visibles. Hace años, cuando comenzó el movimiento de la fe reformada en Colombia, las megaiglesias eran de 15, de 20 personas. Hoy somos un poquito más y si sigue creciendo y si seguimos teniendo acceso a ciertos medios de comunicación, no faltará el tiempo cuando eso nos coloque en el ojo del huracán y nuestra fe sea puesta a prueba. Eso con el tiempo va a pasar. Por eso es necesario que nosotros entendamos que ya estamos en esa guerra. De nuevo el pastor John Piper en el libro sobre las misiones dice, es necesario que la iglesia en estos momentos se entiendan que ya estamos en guerra. Los líderes de las misiones preguntan, ¿dónde están las iglesias que entienden el concepto de militancia, que se ven como un ejército dispuesto a sufrir, que avanzan con determinación para tomar su lugar en el mundo, su misión en el mundo que es predicar? ¿Dónde están las iglesias que están dispuestas a correr riesgos
dispuestas a salir y predicar el Evangelio. La respuesta es que la mentalidad de la comodidad ha barrido con esas iglesias. El engaño de la paz superficial ha barrido con esa mentalidad. Esta lucha implica muchas cosas. El pastor Agit Fernando dice, de manera que no vamos en pos del sufrimiento. No los estoy llamando a que salga a sufrir porque sí. Agit les dice a los pastores a los que él quiere animar, de manera que no vamos en pos del sufrimiento, pero cuando el sufrimiento nos toca, sabemos que será usado por Dios para bendecirnos. La bendición viene mediante ese sacrificio y debido a eso los cristianos que sufren por sus principios consideran que su sufrimiento es un honor. Lo está diciendo un pastor de un país perseguido. Le está diciendo eso a otros pastores de su país perseguido. Les dice, vamos en nombre de Cristo y si el sufrimiento nos toca, debemos verlo como el honor que Dios nos concede por causa del Evangelio. Pero ¿a qué nos está llamando Cristo? A lo que Pablo ya llamó en Romanos 15:30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Eso era lo que el apóstol decía. Les ruego, hermanos, que peleen junto a mí esta batalla, que oren por mí. El Señor siempre llamó a sus discípulos y les dijo, vayan a todas las naciones del mundo. El Señor dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero esa promesa no implica que vayamos a regresar. No dice volverán sanos y salvos. Así como un general no le diría a sus soldados ingenuamente, vayan a la guerra que nada les pasará. No, muchos de ellos no volverán. Muchos misioneros vienen o vuelven a sus casas en ataúdes. Pero Pablo sabía algo, he trabajado, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Contra quién peleamos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Sabe algo? El primer enemigo a vencer quizás sea el más difícil de vencer. Nosotros mismos. Pablo a Timoteo le dice, cuídate de ti mismo. Interesante, ¿no? Cuídate de ti mismo y después le dice, cuídate de la doctrina. Algo de lo que todos y cada uno de nosotros debemos cuidarnos es de nuestro propio engañoso corazón. Esa es la primera batalla, la que Pablo describe en Romanos, de la tendencia al pecado, a la muerte, a la esclavitud de la que somos librados por Dios. Pero la advertencia que Pablo le hace a Timoteo, debemos recordarla hoy. Cuídate de ti mismo. Y después le hace otra advertencia, cuídate de lo que enseñas. Muchos ven estos púlpitos como una oportunidad de hacerse notar, de hacerse conocer, de tener poder. Pero Dios dice en su palabra que será horrenda la condenación de todos aquellos que predicaron algo que no era su palabra. Dios advierte que horrenda será la condenación de esas personas. Dios dice en su palabra que cualquiera que haga tropezar a los más pequeños será condenado muchas veces. Digamos que el púlpito
hace una señalización hacia el cielo. El pastor, el líder, el misionero, se coloca frente a las puertas del infierno gritando como loco, por esta dirección no, hacia allá, hacia el cielo, hacia la eternidad. Este no es el mejor camino. ¿Qué pensarían ustedes si esa persona se queda callada? Ya sería lo suficientemente culpable de que muchos equivoquen su camino. Pero, ¿qué pasaría si esa persona no solamente se queda callado, sino que señala un mal camino? ¿No sería doblemente responsable? ¿No sería todavía más culpable? Eso sucede. El pastor John Stott decía, el púlpito es quizás el lugar más peligroso de la tierra. Sí, porque así como lo que ustedes hacen resuena en la eternidad, lo que nosotros decimos también. Y las personas toman decisiones importantes para sus vidas, para sus hogares, para sus familias, para sus economías, para sus hijos, confiando en que decimos la verdad. Y si los engañamos, puede que ese engaño no sea descubierto en este lado de la historia, pero será descubierto un día. Y por eso cualquiera que tenga llamado a ese ministerio debe examinarse, como Pablo le dice a Timoteo. Examínate a ti mismo, cuídate de ti mismo. Tu corazón es un peligro que siempre debes estar vigilando. Por eso Pedro decía, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Nuestra guerra, decíamos, es contra nosotros, pero también contra esas potestades de las tinieblas de las que hemos venido hablando, contra Satanás y contra sus ángeles, tema en el que no me voy a detener porque ya el domingo anterior desarrollamos. Pero recordar, si eres un soldado vas a necesitar la armadura, pero si no lo eres, ya ves, no necesitarás nada. Se oye extraño, pero si nosotros vivimos en este mundo como un mundo en guerra, nuestra mente cambiaría. La guerra es principalmente por nuestros pensamientos, ya lo vimos también, donde dice que el diablo construye sutilezas en nuestras mentes para oponerse a la voluntad de Dios. Por eso debemos derrumbar esas fortalezas con la palabra de Dios. De ahí que la iglesia está en guerra contra todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios, contra la herejía, contra los falsos maestros, como los que hablaba Judas. Esa metáfora de Judas es muy interesante porque compara a los falsos maestros con Caín. ¿Se acuerdan en Judas 3? ¿Sabe por qué lo hace? Porque en la mente de Judas, un falso maestro es un asesino, es un Caín que mata a su propio hermano. Así debe la iglesia ver la herejía, y por eso decíamos, la batalla que libramos es una batalla por la verdad, frente al error, porque la iglesia es columna y baluarte de esa verdad. Primera de Timoteo 3:15. Y por esa verdad debemos estar dispuestos a sufrir persecución. Debemos oponernos a todo falso profeta, denunciar, como lo hizo Pablo. Como creyentes debemos examinarnos.
debemos realmente examinar nuestros corazones para ver si en aras de una comodidad, de una paz y armonía con todo el mundo, estamos dejando de denunciar el error o estamos dejando de predicar la palabra de Dios. El pastor John MacArthur decía a su iglesia: hoy muchas iglesias conocidas parecen pensar que los cristianos deberían estar jugando en lugar de estar en guerra. La idea de pelear por la verdad doctrinal es lo más alejado de los pensamientos de quienes asisten a muchas iglesias. Spurgeon, en su época, hablando del tema de la guerra, dijo: la iglesia de Cristo se representa continuamente por la figura de un ejército. Su capitán es el príncipe de paz. Su objetivo es el establecimiento de la paz. Y sus soldados son hombres con una disposición pacífica. El espíritu de guerra es el extremo contrario al espíritu del Evangelio. No obstante, la iglesia en la tierra, hasta su segunda venida de Cristo, debe ser una iglesia militante, armada, guerrera, conquistadora. Y la pregunta es: ¿y cómo funciona esto? Es como debe ser en el verdadero orden de las cosas. La verdad no sería verdad en este mundo si no fuera un asunto de batalla. Deberíamos sospechar que no sería verdad si el error asumiera esa realidad con amistad. La intachable pureza de la verdad tiene que estar en guerra contra la oscuridad de la herejía y de las mentiras. Ese es el llamado que se hace a los creyentes. Si no eres creyente, ya tu mente, como lo dice Pablo, estás cautivo con un lazo del diablo a voluntad de él. Solo Dios puede liberarte. Y el arma que usa para liberarte es su evangelio. Y hoy su evangelio te llama al arrepentimiento para que tengas esperanza. El camino a la libertad es el arrepentimiento, que el Padre te conceda ser libre por medio de su Hijo Jesucristo, y la verdad os hará libre. Oremos, hermanos.